Hola a todos, bienvenidos a La Sed No Es Nada. Hoy 19 de agosto es el Día Internacional de la Fotografía, uno de los inventos, por no decir el invento más importante de la humanidad. Arre. Para empezar a hablar de fotografía, primero tenemos que conocer un poco su historia y todo comienza con la cámara oscura. Un invento que se le atribuye a Motsu hace ya 25 siglos. Si bien no es hasta 1604 que recibe este nombre acuñado por el astrónomo Johannes Kepler. Cámara oscura o cámara oscura significa habitación oscura y justamente consiste en esto, es una habitación completamente cerrada excepto por un pequeño orificio en una de las paredes que proyecta una imagen del exterior en la pared opuesta. Esta imagen proyectada es de una calidad bastante mala, es muy borrosa y está de manera invertida, pero eso no detuvo a los artistas para bocetar alguna que otra escena. Con el transcurso de los siglos y el avance de las tecnologías, esta cámara oscura, esta habitación, se terminó convirtiendo en una cajita de madera en la que algunas personas ponían una lente en el lugar del orificio para conseguir una imagen de mejor definición. A lo largo de la historia muchísimas personas estudiaron este fenómeno, obviamente algunas más destacadas que otras. Como puede ser en el caso de Aristóteles, que 300 años antes de Cristo estudió este fenómeno, pero vamos a hablar de él en otro video más adelante por su relación con la imagen y la memoria. Otra de las celebridades importantes de esta historia es Alhazen, un físico árabe que en el año 1027 sentó las bases de la óptica y logró demostrar que la luz viaja en línea recta y va de los objetos a nuestros ojos y no de nuestros ojos a los objetos como creían pensadores anteriores, como el caso del filósofo griego anteriormente nombrado, Aristóteles. Ya para el siglo XVI, el multifuncional Leonardo da Vinci es el primer occidental en escribir sobre este fenómeno. Lo usó y lo estudió de mil maneras, incluso dejó 270 diagramas de cámaras oscuras. Fue en este mismo siglo que Girolamo Cardano le agrega al orificio una lente biconvexa para conseguir mejores resultados de imagen y además recomienda usar como soporte una hoja blanca para mejor representación de los colores. Ya en el siglo XVII los alemanes Davis y Johannes Fabricius mezclan una cámara oscura con un telescopio para poder estudiar eclipses. Esto llamó la atención de muchas personas, pero sobre todo la de Galileo. Galileo le cuenta este invento a un alemán llamado Christoph Scheiner. Se volvió loco con la idea, tanto así que lo usó por más de 20 años para estudiar manchas solares. Tal fue el compromiso de Scheiner por el invento que él fue el primero en construir una cámara oscura portátil. Además, su cámara oscura tipo caja es la más antigua de la que se tiene registro. Para el siglo XVIII tenemos que dejar de hablar un poco de cámara oscura y empezar a hablar de algo igualmente importante: el descubrimiento de la sensibilidad de algunos compuestos de sales de plata. En Gran Bretaña, Thomas Wedgwood y Humphrey Davy consiguen reproducir algunos cuadros humedeciendo papeles con cloruro de plata. El problema es que esto no eran permanentes, ya que al ser expuestos nuevamente a la luz se terminaban ennegreciendo. Para mediados del siglo, el francés Jacques Alexandre César Charles consigue reproducir también algunas escenas con papeles recubiertos con sales de plata, pero nuevamente el mismo resultado del ennegrecimiento al ser nuevamente expuestos a la luz. En 1802, Wedgwood, el británico, consigue mejorar el experimento de Jacques Alexandre César Charles y obtiene algunas imágenes que pueden verse por un ratito a la sombra. Luego se ennegrecen y terminan perdidas para siempre. Y acá es cuando se pone jugoso, porque en 1816 llega a las canchas parisinas Nicéphore Niepce con su proceso el heliograbado. Si bien no fue hasta 10 años después, en 1826, que logra fijar la primer foto de la historia, vista desde la ventana en Le Gras. La obtiene con una cámara oscura y una placa de peltre recubierta en betún, con una exposición total de 8 horas en un día soleado. A Niepce se le suma Louis-Jacques Mandé Daguerre. En búsqueda de un método más efectivo, empezaron a experimentar con otros tipos de plata. Tras la muerte de Niepce en 1833, Daguerre continúa con la investigación y en 1837 presenta su
daguerrotipo. Buen nombre. El proceso consistía en exponer unas placas de cobre o de plata pulida, recubiertas con yoduro de plata y luego revelarlas con vapores de mercurio. Yo no seré muy químico, pero eso me huele a que no era muy saludable. Sin embargo, este es el que se conoce como el primer método fotográfico, oficialmente libre de patente desde 1839, luego que el gobierno francés le pagara una linda moneda a Daguerre. Comienza así lo que se conoció como la daguerrotipomanía. Lo bueno es que necesitábamos unos tiempos de exposición de entre 10 y 15 minutos. Lo malo es que conseguíamos una única foto, aunque de una excelentísima calidad insuperable. El gobierno francés se encargó de hacer una gran movida mediática porque desde Inglaterra, William Henry Fox Talbot estaba patentando su propio proceso, el calotipo. Este proceso, que solo requería unos minutos de exposición, permitía realizar múltiples copias desde un original, pero lo malo es que tenía una calidad bastante mala. En 1842, el físico y astrónomo John Herschel, una pieza fundamental para el glosario fotográfico, presenta su proceso, un proceso alternativo que se conoce como cianotipia. Además, fue él quien acuñó el término fotografía negativo y positivo. Un crack. Crack. Otro proceso alternativo para la época, en 1861, fue desarrollado por James Maxwell. Este físico consiguió la primera fotografía en color. A medida que los procesos estándares, como el de Daguerre y el de Talbot, iban mejorando con el pasar de los tiempos, otras personas seguían probando con sus propios procesos, como en el caso de Gustave Le Gray, que en 1851 presenta el colodión húmedo. Este proceso consistía en humedecer una placa de vidrio totalmente limpia con colodión, que es una especie de barniz, exponerla y revelarla instantáneamente. O sea, todo el proceso debía estar húmeda la placa, colodión húmedo. Es por esto que se dice que con este proceso nace la fotografía instantánea. Taca. Es por eso que muchos fotógrafos iban con carretas armadas como laboratorios para poder hacer las fotos. Lo mejor que tenía este proceso es que tenía una calidad muy buena, superior a la de Talbot, un poco inferior a la de Daguerre, pero que nos permitía hacer las copias que queramos. El colodión húmedo supo mantenerse desde 1851 hasta 1882 como estándar, cuando surge la placa seca, que como su nombre lo indica es una placa previamente emulsionada que no es necesario revelarla instantáneamente después de hacer la foto. Si bien no tiene un inventor reconocido 100%, suele atribuírsele a Maddox o Bennett. Obviamente este proceso fue revolucionario y consiguió ponerse como estándar casi instantáneamente. Cruzando el Atlántico nos vamos a encontrar con George Eastman, un buen señor que se encargaba de vender este tipo de placas y todo tipo de suministro para fotógrafos. El problema es que él quería un poco más. Por eso en 1884 patenta una larga tira de papel enrollada que venía recubierta por una emulsión fotosensible. ¿Saben para dónde va esto, no? Ya para 1889 desarrolla la primera película flexible y transparente. Eastman quería que su empresa se llame de una manera que pueda ser pronunciada en cualquier idioma y que tenga un poder, unas letras raras. Kodak, ¿les suena? Durante muchísimos años Kodak triunfó con su sistema de usted haga el clic, nosotros hacemos el resto. En 1907 surgen las películas color inventada por los hermanos Lumière. Durante esta década, los procesos fotomecánicos de las imprentas abrieron paso a una de las ramas más influyentes de la historia de la fotografía, el fotoperiodismo. En 1925 se presenta en Alemania una camarita de 35 mm pensada para cine, pero debido a su bajo coste la adoptaron muchísimos fotógrafos. A partir de 1931 se suma un nuevo accesorio, el flash electrónico, que viene a reemplazar el polvo de magnesio que ha dejado más de una mancha en los techos bajos. Durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial surgen las cámaras con objetivos intercambiables. Los avances en el área de la informática a raíz de la guerra ayudaron a científicos a resolver ecuaciones permitiendo generar mejores lentes para estos objetivos. En 1948 nace la revolución Polaroid, permitiendo tener una foto revelada en menos de 60 segundos. Durante la década de los 50 los nuevos procesos industriales permitieron que las películas tengan una mejor sensibilidad, yendo desde el ISO 100 a un teórico ISO 5000.
Si bien la fotografía digital vive su época dorada en este momento, es un error creer que es algo nuevo. Se trata de un fenómeno que tiene inicio en los años 60. El surgimiento de la misma es un cambio total en lo que es técnica, soporte y cámara. Es casi como volver a inventar el daguerrotipo. El primer antecedente de fotografía digital del cual podemos hablar se da en 1951 en Silicon Valley con el VTR, que permitía obtener imágenes de televisión y convertirlas en señales eléctricas guardándolas en cintas magnéticas. Esta tecnología es utilizada durante los años 60 por la NASA para enviar las primeras imágenes electrónicas de Marte en la misión Mariner. Ya para 1969 se diseña el primer sensor CCD. Si bien primero se iba a utilizar para guardar información, tan solo un año después ya se estaba utilizando para una videocámara. A mediados de los años 70, Kodak presenta la primera cámara digital funcional, con un peso de 4 kilos y una resolución de 0,01 megapíxeles. Este prototipo, que no llegó a producirse para el público, tardaba 23 segundos en guardar la imagen en un cassette. La que sí se produjo para el público fue la Comembro Cyclops, con un sensor MOS de 0,001 megapíxeles. Todas estas cámaras que fueron saliendo almacenaban las imágenes, pero necesitaban de un aparato externo para procesarlas. Esto cambió en 1981 cuando Sony presenta la Mavica, una cámara de video adaptada con un obturador de 1/60 de segundo para poder tomar fotos fijas. Si bien es una cámara que no llegó a producirse, sentó bases para que otros tomen ese modelo. Durante los Juegos Olímpicos de 1984, Canon logra enviar imágenes vía línea telefónica con su cámara, la D413, una cámara con un sensor CCD de 0,4 megapíxeles. Desde una rama no muy lejana se presenta algo igual de importante: las primeras Macintosh, las computadoras domésticas y la invención del formato de imagen comprimido JPG. En esta época es cuando las grandes marcas empiezan a darle importancia a la fotografía digital, y en 1985 Nikon y Fujifilm presentan sus primeros prototipos. Un año después, en 1986, Canon larga su primer cámara digital comercial, la RC701, una cámara de 0,32 megapíxeles que nos permitía grabar hasta 50 imágenes en un disco externo. Tomando la premisa de la Sony Mavica, la RC701 es una cámara de video con un obturador que nos permite tomar fotos fijas. Uno de los tantos accesorios que Canon vendía para esta cámara era el RT971, una especie de computadora que nos permitía ver y editar las fotos en el momento. Como si fuera poco, también las podíamos mandar vía línea telefónica. Durante el final de los años 80, la fotografía digital se encuentra con un pie entre la ciencia ficción y la realidad, debido a sus altos costes, sus bajas prestaciones y sobre todo su poco atractivo hacia el público, dejándola relegada únicamente para el fotoperiodismo. En 1988, Nikon presenta su primer cámara digital, la QV1000C, una cámara de 0,38 megapíxeles que almacena sus fotos en un disco externo. Nos da la posibilidad de sacar fotos en ISO 1600, algo muy novedoso para la época. Así todo, Nikon solo vendió 100 cámaras de estas. En el mismo año, Canon presenta su RC760, una cámara de 0,6 megapíxeles que tiene como galardón haber sido la primera cámara digital en tener una foto impresa en una tapa de un periódico. Qué mal que hablo. Para esa época, Fujifilm es el primero en reemplazar el almacenamiento magnético. Lo hace con unas tarjetas de memoria que guardan la información ya digitalizada. Llegando a 1990, Adobe presenta el otro quiebre en la fotografía digital: Photoshop versión 1.0. Pasado solo un año, en 1991, Kodak presenta la primera cámara reflex digital del mercado, la DSC-100, basada en el cuerpo de la Nikon F3, con un sensor de 1,3 megapíxeles y un módulo que nos permitía ver las imágenes en el momento. Podíamos almacenar hasta 156 imágenes sin compresión o 600 con compresión JPG en su flamante 200 megas. Contábamos con la posibilidad de conseguir su versión para tomar fotografías en blanco y negro o en color. Estos modelos, que fueron evolucionando rápidamente, eran la principal referencia de los fotógrafos de prensa. Llegado a 1994, Kodak ya contaba con una versión muchísimo más ligera, la DCS-420, basada en el cuerpo de la Nikon F90, que contaba con 1,5 megapíxeles, permitiendo guardar las fotos en una memoria externa. Ese mismo año, Nikon presenta su serie digital E, que hoy es reemplazada por la serie D.
También por esa época empezaban a aparecer las primeras tarjetas Compact Flash. Kodak y Canon sorprenden a todos en 1995 cuando presentan la DSC-1, una cámara de 6 megapíxeles que permitía guardar las fotos en una tarjeta externa. Esta cámara se convirtió en un buque insignia de Canon, dejando lugar también para la DSC-3 y la DSC-5. Se conseguían en versiones de fotografía color, fotografía blanco y negro e infrarrojo. Ese mismo año Minolta y Agfa unen fuerzas para desarrollar lo que se conoció como la Action Cam, una cámara que tenía 3 CCD de 0,38 megapíxeles que nos daba como resultado una imagen de 1,7 megapíxeles. A finales de la década de los 90, más precisamente en 1998, la Nikon E3 permitía sacar 12 fotos por segundo a 1,3 megapíxeles. Por su lado, Canon conseguía una popularidad en los periódicos con la D2000, una cámara de 2 megapíxeles, pero para los que no era suficiente también existía el modelo D6000, una cámara de 6 megapíxeles. Llegando al nuevo milenio en el año 2000, Nikon presenta la D1, una cámara que mezclaba lo mejor de la época, un cuerpo robusto y transportable con una resolución de 2,74 megapíxeles. Ese mismo año Canon da un giro absoluto presentando la D30, una cámara que inauguraba la línea que hoy conocemos todos como Entry Level. Pero todo lo que hablé hasta acá siempre fue para consumo profesional. En lo que es consumo masivo de gente, de público, también hubo algunos avances. Para eso hay que retroceder a los años 90 y hablar de la D-Cam Model 1, una cámara de 0,09 megapíxeles, con una memoria interna que permitía almacenar hasta 32 imágenes en blanco y negro. Solo 4 años después iba a aparecer la cámara que fue un boom de ventas, la Apple Quick Take, una cámara que en el año 1994 contaba con un sensor color de 0,31 megapíxeles y un flash integrado. Canon y Nikon también jugaron en el nivel comercial y en el año 1996 lanzan sus líneas Coolpix y PowerShot. En 1997 la empresa Sound Vision aparece con una novedad realmente interesante, la SB Mini, una cámara que introducía un sensor CMOS en lugar del CCD. Aprovechando el abaratamiento de estos costes, en 1998 aparece la primera cámara digital de juguete, la Barbie Cam. Para el año 1999 aparece el primer celular con cámara, el Visualphone VP210. Desarrollado por Kyocera, nos permitía guardar 20 fotos de 0,11 megapíxeles. Durante muchos años el sensor CMOS quedó únicamente relegado para el uso comercial, pero con su evolución y mejora de tecnología se terminó llevando también para el lado del profesional. Todo lo que sigue de acá en más es historia conocida, guerra de megapíxeles, guerra de sensibilidad ISO, guerra de video, Canon versus Nikon, guerra del 4K, guerra del mirrorless, Canon versus Sony, etc. Así que por lo pronto hasta acá llegamos con esta clase de historia de la fotografía. Si les gustó les invito a darle like, suscribirse si todavía no lo hicieron y sobre todo comentarme en qué me equivoqué porque esa nunca falla.